Nuevamente les saludo. Ya estamos varios aquí en este espacio importante que nos encontramos 2 veces al mes en la escuela Cosme Pesoto. Formación para agentes de pastoral, donde llevamos 3 ejes: el teológico pastoral, el sociológico pastoral y el franciscano pastoral. Estamos en este día con la formación franciscana, que fortalece ese o aporta al eje franciscano, ¿verdad? Aunque todas las reflexiones las queremos hacer desde la perspectiva franciscana, pero bueno, esta específicamente franciscana. Creo que les envié un enlace para un artículo que pueden leer sobre el contexto y la vida de Francisco, ¿verdad? Habla más de Francisco que de Clara en ese artículo, pero es muy valioso para ubicar el contexto. Y igual algunos estuvieron y bueno, quien no estuvo el sábado pasado, espero haya visto ya el vídeo de la formación donde tratamos de ubicar el contexto. Igual hoy vamos a hablar siempre refiriéndonos al contexto, pero ya en relación con Francisco y Clara, porque hemos abordado. No sé si hay alguna inquietud en relación a la clase anterior, alguna pregunta, alguna reflexión o algo que quiera comentar del contexto de San Francisco y Santa Clara de Asís en el siglo XII, que es lo que llamamos medioevo, o se le llama así como medioevo. ¿Alguien quiera comentar algo o preguntar algo sobre los contextos? Eso es importante. Que sí, ya vamos a arrancar en un momento directo con Francisco y Clara. Estamos entrando, bienvenidos, bienvenidas quienes han entrado recientemente. Doris, ahí ya. Bien, si no hay inquietudes del contexto o preguntas, pues vamos a arrancar con la formación para este día. Agradecemos al Señor siempre por la vida que nos concede y a la vez nosotros experimentando la vida y sintiendo su presencia que nos habita, que ese es el sentido de la resurrección profundamente. Para los primeros discípulos o los discípulos fue una experiencia de presencia. Para nosotros también es experimentarnos habitados por el Jesús resucitado. ¿Está? Bien, estamos ya por arrancar. Fabricio, bienvenido y empezamos entonces. Vamos a este volado de la pantalla, ¿verdad? Que conocemos bien. Bueno, ya están viendo que le he titulado Los encuentros en Francisco y Clara de Asís. O sea, encuentros porque la dinámica de Francisco y Clara pues dependerá mucho de encuentros, y en realidad la vida se trata de encuentros, ¿verdad? Estamos en el siglo XII. eh, Va a ser importante ahí, 1182 para en la vida de Francisco de Asís, y ahí tenemos un poco la foto de Asís al fondo, ¿verdad? Ya vamos a ver una foto más cercana. Podemos decir que una de las primeras cuestiones que movió la vida de Francisco, y que ya lo hablamos la otra vez, la vez que presenté el contexto, es que en 1198 surge una lucha de clases, digamos, de mayores y menores, que eran los ciudadanos de Asís, que asedían y destruyen la roca, aquella que está hasta arriba,
Y ahí hay toda una experiencia que aquí está arriba, la roca, perdón, aquí la roca. Esto es destruido, esto está manejado por un australiano alemán, ¿verdad? Porque era la manera de llevar los territorios o manejar los territorios por imperio, y todavía no existía lo de un Estado-nación de Italia. Y así es que tiene toda esa estructura donde la mitad es de los nobles y la otra mitad para abajo, todos los menores, que sería todo el mundo burgués y que está emergiendo, que lo vimos. Pero este conflicto de 1198 es importante porque es la primera revuelta y Francisco va a participar de ella. También Clara va a ser afectada porque serán expulsados los nobles y ella se tiene que ir con su familia de Asís por ser parte de las familias nobles. Entonces, ya ubicados que hay una estratificación social muy definida en tiempos de Francisco de Asís, de Francisco y Clara de Asís. Y ambos pertenecen a clases sociales diferentes, estratos sociales distintos. Y en este tiempo, la Edad Media, también hay que tener presente que esto estamos hablando de que se concebía como dentro de los planes de Dios. Bueno, podríamos ver ahí algunas figuras, ¿verdad? Que son pinturas icónicas de la época y hacen ver la dinámica con que así se está moviendo. Las fiestas que tienen que ver con las fiestas populares, la artesanía comercial o el movimiento comercial a través de los mercaderes, que era tema artesanal y comunal, la educación en la escuela que está emergiendo en los templos o catedrales, principalmente donde están los canónicos, ya. La construcción de casas, hay nueva inversión, el mismo padre Francisco va a hacer reforzar su casa en el tiempo que él ejerce el imperio de las telas en Asís. Y bueno, todo eso mueve a Francisco, además de ser comerciante y ser alguien que está entrando en auge en toda la dinámica de la comuna y todo esto, está también sus sueños que quieren ambicionar más, y un sueño muy importante en Francisco porque está dentro del contexto político económico, bueno, sociopolítico y económico, porque él quiere salir, además de estar en el estrato emergente burgués del comercio, él quiere entrar al estrato noble por medio de ser caballero al ir a participar en una guerra. Por eso en 1202 Francisco vive el encuentro con la violencia y la cárcel, la guerra entre Perusa y Asís en la batalla de Colestrada, que lo hablábamos también la otra vez. Esto refleja el conflicto que ha habido entre nobles y menores. Lo único que aquí Francisco también entra al conflicto para él subir a caballero, pero a la vez tomar un lugar. Y aquí los nobles todavía están expulsados y como que quiere definir una lucha de ciudades importantes. También en el contexto hablábamos de que las ciudades están emergiendo con su propia autonomía, su propio gobierno, que hoy que fue el inicio de una nueva etapa de gobierno en El Salvador, que estamos a la expectativa. Pues allá la comuna también empieza a estructurarse, y así y Perusa pues están en ese conflicto. Lo que sucedió aquí es que Francisco entra prisionero y es llevado a Perusa. Pero también aquí habría que tener en cuenta que Francisco, y por eso ponemos encuentro con la violencia, Francisco va a experimentar la violencia. O sea, Francisco participó de la guerra activamente. Muchos hacen la pregunta de manera rápida, bueno, ¿y Francisco mataría a alguien? Pues en respuesta rápida se dice guerra es guerra, o lo matan o matan. ¿Ya? Él, él estaba como otro soldado más o parte de los ser caballeros, y él entraba con esa aspiración a ser caballero por el estatus que ya tenía en la estructura burguesa. Entonces Francisco vive la experiencia de la guerra, que es la violencia, después la cárcel, la mazmorra, lo que es más
deteriorado en la época medieval, y a la vez en la cárcel también vive la violencia, pero ahí empieza los agiógrafos como Celano y los tres compañeros ponen que en este momento él empieza a cambiar algo y empieza a ver la vida diferente. Bueno, eso es lo que pudo haber pasado en Francisco, porque empezó la hermana enfermedad, como le voy a llamar después, a afectar. Entonces, todo este conjunto hace una crisis en él que está contextualizada entre la guerra, la cárcel y enfermedad. O sea, aquí no hay una experiencia mística, si quisiéramos llamarle así, ¿no? Hay una experiencia existencial que él está viviendo entre esas dimensiones. Y por eso, en 1203, un año de encuentro, llamamos consigo mismo, con la miseria, la soledad y la verdad. Francisco, liberado de su cautiverio, regresa a Asís. Aquí está citado, disculpen no poner las mayúsculas, que aquí está citado los tres compañeros, ¿verdad? Este PDF puedo enviárselos, puedo buscarlo, conseguirlo para enviar o el enlace donde está esta geografía que habla sobre Francisco de Asís. Y bueno, entonces sabemos que él va a vivir esa experiencia y a la vez, después que es liberado, le queda moviendo su vida del 1203 al 1204, porque se le empieza a tener la experiencia de la enfermedad, la fragilidad, la soledad, hacerse preguntas más hondas después de haber estado encerrado, de haber visto de cerca la muerte, la violencia estructurada, la lucha de clases expresada en una guerra. Todo eso le movió a Francisco, y su contexto es la enfermedad, la fragilidad y la soledad. En 1205, el encuentro con sus sueños y deseos y conquistas. Nuevamente Francisco se le mueve. Él tiene 23 años y se enrola y parte a La Puya. Y La Puya es una ciudad. Él se enrola con un ejército de un mercenario que defiende al Papa. O sea, que aquí habían varias luchas pequeñas en las que participaban, y participar, que en este caso en defensa del Papa, porque era avanzar también en que reconocieran al Papa en diferentes ciudades, y en esto está La Puya, uno de esos. Pero en el Valle de Spoleto tiene el sueño que da otro rumbo a su vida. O sea, los agiógrafos ubican que Francisco tiene un sueño y en el sueño escucha la voz de a quién quiere servir, al Señor o al siervo. Y eso le mueve y le hace reaccionar. Francisco regresa a su casa, se despoja de la armadura de guerrero y que lo hace caballero, y a la vez que de su caballo. O sea, todo eso simboliza el estatus al que él quería llegar, a la estratificación sociopolítica, económica que él quería acceder, que es, siendo caballero, entrar a la nobleza. Y aquí hay hay una primer despojo, aunque ya en la cárcel ha vivido despojos, pero este despojo él lo experimenta, según los arqueógrafos, a partir de un sueño. Y Francisco va a encontrarse con el Pantocrátor, que simboliza al Dios del universo. Es el símbolo, y vamos a hablar de esta figura que está aquí, que es de los 3 siglos del cristianismo occidental, de la iglesia occidental a la que pertenecemos. Y ahí él va a encontrarse camino en el Valle de Spoleto, la Catedral de Spoleto. Y ahí está este mosaico que se ubica en 1206-7, cuando él se encontrará con este mosaico que está empleado, está aquí. Francisco tuvo que haberse encontrado porque era la propuesta de Dios, el modelo de Dios, el modelo de la mística, el modelo cómo es Jesús, y en Jesús cómo es Dios, era el Pantocrátor. El Jesús que reina sentado con poder y dicta lo que se tiene que hacer. Esta es la figura icónica que Francisco va a tener en su imaginario religioso, en su imaginario de experiencia de Dios.
1205, encuentro con la oración, el silencio y la soledad. ¿Se acuerdan que cuando estuvo enfermo y encarcelado y vuelve a su casa, va a tener esta misma experiencia? Pues de nuevo, los geógrafos ubican a Francisco en esta experiencia. Como un lugar privilegiado de encuentro consigo mismo están los bosques, las cuevas, las ermitas. Estas tres espacios serán de mucha importancia para Francisco, para que él se ubique, o sea, él mismo se encuentre o haga un proceso de encuentro consigo mismo. El bosque, las cuevas y las ermitas. Y ojo que de esto he dicho en otros momentos, nosotros los franciscanos, franciscanas o mucho de la espiritualidad cristiana, no nos planteamos ir a un bosque a retiro, posiblemente por seguridad del problema de la violencia en El Salvador. Pero fuera de eso, en realidad la pregunta es, ¿por qué buscamos casas de retiro? ¿Por qué no somos un poco más libres y sueltos en buscar espacios donde sea el bosque el que me envuelva? El bosque, esas cuevas, esos lugares que Francisco, evidente, eran más zonas de poca civilización, de poco espacio invadido por el humano, los que vivió Francisco. Eran bosques inmensos, cuevas apartadas, pero las ermitas también en la orilla de los caminos. Pero por ahí se va Francisco. Y eso lo hace en encuentro con los pobres, con la pobreza. Francisco mendiga cuando va de peregrino camino a Roma, y esto es una de las primeras peregrinaciones que tenemos en los datos geográficos de Francisco, que decide ir a Roma. Era un modo, la peregrinación a lugares santos, tanto por la indulgencia como por la acción de ir, estaba marcado en la época. Y en esta, pues, sucederá lo que conocemos muy bien del 205 a 1206, el encuentro con el leproso, el beso del leproso, que Francisco todavía ahí lo ven. Es curioso, uno diría, el fraile es el de pie y el otro, ¿quién es? No, el de pie es el leproso, cubierto. Lo que sucede, esta era la vestimenta de posible de algún leproso, de una pintura relacionada con la época, y Francisco de colores, porque él vendía tela de color, vendía telas finas. El padre era productor, empresario de telas finas. Y en esta figura, pues, vemos cómo Francisco se acerca, se bajó del caballo, o sea, todo lo que simboliza un hacerse menor o un hacerse leproso con los leprosos. Y por eso en el testamento va a decir, o sea, el testamento es un escrito que Francisco va a hacer en 1226, ya antes, para su muerte, va a escribir: lo que era amargo se volvió dulzura de alma y cuerpo, refiriéndose a los leprosos. Se le marcó en lo más hondo este encuentro. Y de ahí será importante. Aquí está citado los tres compañeros, que es una hagiografía y el testamento al numeral 3. En 1206 encuentro con el crucifijo de San Damián. Le encomienda a este crucifijo que repare su iglesia. ¿Se acuerdan? Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Y esto es cuando hablamos que él va a moverse en las iglesias periféricas, en los ermitas, en los templos, más que iglesias, ermitas y templos periféricos. Y ahí es donde también los geógrafos ubican que él tuvo la experiencia de que se le iluminó e hizo aquella oración que conocemos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Que de ahí siguen las tres valores teológicos, las tres virtudes teologales, pero en su experiencia es que el Señor, que el Dios, que este glorioso Dios entre en el misterio de su vida, entre las sombras le llaman algunos psicólogos, toque esas tinieblas del corazón y vaya haciendo un proceso de iluminar esas tinieblas. Por eso Giotto, el pintor, y al hacer esta pintura pone a Francisco nuevamente con un traje de color, que ya le pone la aureola de santo. Aquí el San Damián, el crucifijo en una línea, todo destruida, la ermita, y por el lado de atrás también una iglesia destruida. O sea, Francisco es el que está bien, su casa, su vestimenta, todo, él está bien, pero empieza a encontrarse con el Cristo en las ermitas marginales, pobres, que son atendidas
por el clero pobre. Recordemos que en la estratificación hay clero mayor y clero menor, clero alto clero, bajo clero. Y también diríamos aquí en esta triangulación que la reflexiona muy bien Niklaus, un fraile investigador, pone el Pantocrator nuevamente, el Dios que está arriba, reinando. Francisco tiene esa claridad del Dios sumo bien, sumo totalidad, altísimo, omnipotente, como él va a decir en sus oraciones, pero a la vez él ha tenido la experiencia del Cristo de la ermita destruida, el Jesucristo en la cruz, el Jesús que está en el camino, y en la medida del abrazo místico con el crucificado, con el Cristo de San Damián, también está el abrazo y beso al leproso. O sea, esta triangulación no hay que olvidarla porque sí la tuvo que vivir Francisco. En la experiencia del abrazo al leproso dirá por eso en el testamento, lo que era amargo se me volvió dulzura de alma y cuerpo. O sea, hay una experiencia marcante que ya va en el camino de la mística profunda, que toca la realidad y es la realidad de los más frágiles, enfermos y excluidos. Y a la vez esa la une con el Cristo de San Damián. Este encuentro también trajo conflicto y tensión familiar, ¿verdad? La madre y padre y el padre, bueno, entran en conflictos, pero la madre va a propiciar que Francisco la madre ayuda a que Francisco pueda escapar. Y al escapar, se escapa a una cueva. Y en ese camino, Francisco va a vivir, y ahí está citado en Tres Compañeros 17-20, aquella experiencia, esta es una pintura de Giotto también, experiencia del despojo. Como entra en tensión familiar, entra en tensión también con el sistema que representa el padre, la estructura socioeconómica que representa el padre. Y ahí está Francisco despojándose, ya que el padre lo llevó con el obispo porque Francisco decía que ya pertenecía a Dios, entonces el juez no quiso involucrarse. Sin embargo, ahí está, él pinta al pueblo, incluso a las menores, que son las mujeres, que no cuentan, ese Giotto fino, haciendo ver de que están ahí en la plaza viendo el espectáculo, en donde Francisco le devuelve todo. No es un acto de odio, es un acto de repudio al sistema, a lo que representa el nuevo modelo económico emergente en el cual pertenece el padre de Francisco, Pedro Bernardone, y por eso Giotto pone arriba la manita, la vemos, del padre que lo recibe o lo bendice, ¿verdad? Os llamaré Padre mío que estás en los cielos. Sin embargo, si caemos en la cuenta, en esta experiencia, Francisco no, aunque rompe con el sistema de mercado, con la estructura familiar patriarcal que está marcada o definida por la clase burguesa que representa su padre, el estatus que él pertenece, no se, el obispo lo acoge en su desnudez, en su despojo, pero Francisco va a empezar un camino que no va a ser con el obispo, aun cuando él lo recibe y lo acoge. Francisco empieza un proceso y se va un tiempo a la abadía benedictina como cocinero y sirviente. Luego va a dejar ese lugar y en libertad busca rumbos inéditos y carismáticos, diríamos. O sea que el carisma, el espíritu empieza a posesionarlo y él empieza a dejarse llevar a búsquedas de lo que no logra encontrar, pero que no es el modelo eclesial que la iglesia está presentando en la Edad Media, que es el que conocemos como el modelo de cristiandad. Entonces se traslada a Gubbio, también donde permanece unos meses, recordemos ahí va a ser lo de aquella alegoría del lobo de Gubbio, sirviendo a leprosos, luego regresa a Cis, se hospeda en San Damián,
y ahí viste un hábito ermitaño. Así lo estamos diciéndolo de manera rápida, la experiencia que le ubican los geógrafos a Francisco. Y el traje ermitaño es porque es su primera búsqueda de apartado, solo. Recordemos que Francisco no inicia creando un movimiento o no, una orden, una congregación, es solo, él es el de la búsqueda, él es el que arde, él es el que se pregunta qué modelo eclesial quiere vivir, por dónde le está llamando. Hay que tener presente que hay todo un movimiento laical, dijimos la otra vez, de grupos donde hay hombres, mujeres y grupos mixtos que quieren vivir al modo apostólico, que muchos de ellos los serán catalogados como herejes, estos grupos, ¿verdad? Entonces aquí la experiencia nuevamente, Nicklaus Recrea, de quien retomo mucho de esta reflexión o investigación que él ha hecho, y están los modelos, además de eclesiológicos, hay modelos cristológicos detrás de Francisco. O sea, un modelo eclesiológico tiene un modelo cristológico. Y un modelo cristológico, es decir, una manera inspiracional, espiritual de seguir a Jesús, también define un modelo sociopolítico económico, porque hace salir de las estructuras del sistema de la iglesia, donde el Dios es pantócrato y por tanto la jerarquía está bien definida. Recordemos el contexto jerárquico del medievo marcado por las reformas gregorianas, y Francisco se despoja y es un ermitaño que camina en los bosques, en las cuevas, en las ermitas empobrecidas de los caminos. Eso lo pone en otro nivel a Francisco de Asís. 1208, el trabajo sencillo con el pueblo pobre, bueno, se pone a arreglar ermitas. Ahí está, arregló la de San Damián, la de San Pedro, la Santa María de los Ángeles o la Porciúncula, que va a ser la principal para él. Estas están ahí. Es toda una experiencia de la periferia socioeconómica eclesial. O sea, que es en la periferia de la iglesia, en la periferia de lo social, fuera de Asís, y por tanto fuera de la estructura y poder socioeconómico. Por eso estas son como las actividades que Francisco va a realizar. El limonero de Asís, que también lo van a acusar, le van a tirar piedras, se van a burlar de él. Y esta es una búsqueda de cuando decimos de vocación, no es vocación vida religiosa, es vocación de decirse, ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿A dónde me impulsas con mi carisma humano, con el llamado que me haces en el espacio de tu reino? Y por eso en esta pintura bonita, caricaturesca, sencilla de Asís, aquí vemos los lugares que Francisco se movió: San Damián, que se encuentra con el Cristo pobre, con el crucifijo de San Damián; San Lázaro, que encuentra con los leprosos, ubicado ahí; San Maceo es una cripta que la consideraban que ahí se escondía Francisco, que ahí pasaba mucho tiempo. Todo está en esta parte de la periferia de Asís, en afuera de los muros, por esos caminos donde solo circulaban los leprosos, los pobres mendigos. Y la porciúncula, ¿verdad?, que es el encuentro con el Evangelio, con una buena noticia que le moverá. 1208, seguimos, encuentro con el Evangelio y la vocación misionera. ¿Recuerdan? Escucha el Evangelio de Mateo y él dice, esto es lo que quiero vivir, esto es lo que he buscado. Ahí se identifica totalmente Francisco, en una escucha libre del Evangelio. Y eso le impulsa a querer vivir una vida apostólica. Entonces Francisco empieza a ser predicador de los caminos, siempre con los pobres, caminando a la par de ellos, vestía como los mendigos y los campesinos. Y la descripción que hacen los tres compañeros es que su vestido era de traje lana, sin teñir y rústico. O sea, sin teñir, recordemos que quien tiñe de colores es la propuesta económica reflejada en la empresa de telas del padre de Francisco de Asís. Entonces, no tener color, también lo presentamos en el contexto, dice de pobreza, de no tener acceso para comprar tela de colores que definía un estatus. Por eso el hábito tiene que ver con los mendigos y los campesinos, no con el hábito religioso que hoy usamos, que nos distingue como figuras religiosas, que más bien da estatus y porte religioso nada más.
encuentro con los primeros hermanos, la fraternidad incipiente. Entonces lo empiezan a seguir. Él va a decir en el testamento también, el Señor me dio hermanos. Y aquí los tres compañeros, que es la geografía, lo cita, ¿verdad? Bernardo Quintavalle, Pedro Catani, que va a ser después ministro, él lo va a definir como el vicario de la orden, ya en 1219. Gil de Asís, artesano, luego se une Silvestre, que es sacerdote. Ven la variedad, el caballero de Bernardo, el jurista de Catani, el artesano, que era igual que Francisco, del movimiento gremial, posible no del estatus económico de riqueza del padre Francisco. Así se vuelve hostil para los nuevos penitentes, para este grupo. Se les unen más compañeros y empieza ya a ir de dos en dos. Francisco los envía y en 1209 hay un contexto muy importante, o hay algo que tener en cuenta del contexto, que es que inicia la cruzada contra los herejes albigenses. Esta la decreta el Papa, y Francisco, también este año, hace escribir la forma de vida, dice escribir, pero no tenemos ese texto, o la regla que el Señor le había inspirado, aquella manera de vivir. Entonces él en la primavera de 1209 viaja a Roma con sus 11 compañeros, que pudieron haber sido más, pero el geógrafo pone 11, con el 12, eso hace figura simbólica de los apóstoles, y el Papa Inocencio III les aprueba verbalmente el género de vida o la forma de vida que Francisco propone, que más tarde se les conocerá como los hermanos menores. Y esto tiene que ver que si no lo hacían este año, ellos podrían haber sido considerados herejes también. El punto es que estaban al ras de los movimientos laicales, que muchos de ellos, como decíamos, fueron considerados herejes. Pero Francisco hace una propuesta de vida y es esta la que aprueba. 1210 se firma la paz en Asís nuevamente, aquel conflicto que inició en 1198, que después va a expulsar a los nobles, que después va a traer el conflicto de que se da en Espoleto, en todo el valle. Bueno, todo es donde participó en la guerra Francisco. Todo esto, este acuerdo de paz de Asís, tiene un matiz económico, no es para estar bien, sino para que la economía funcione y pueda haber libre movimiento sin que haya violencia o conflictividad entre las ciudades. Ya vimos que han estado conflictuadas Perusa, Asís, todo ese valle de Espoleto, con la Puya, todo esto. Bueno, y aquí Francisco está viviendo, al regresar de Roma, en Ribotorto, una zona cerca de un río pequeño, y ahí llevan vida de fraternidad, minoridad, sencillez, relaciones abiertas con el pueblo, y después se van ubicando en la Porciúncula como el lugar privilegiado para Francisco. Y luego ingresa a la fraternidad, esto es importante, Rufino Delgi o Freduccio, porque es primo de Clara. Este es un dato importante porque es posible que aquí esté el dato de enlace de Francisco y Clara de Asís, ¿verdad? Entonces vamos a entrar un poco con ella, con la mujer Clara de Asís. Pero bien, comentamos, compartimos qué impresión, qué les dice este contexto ya relacionado con Francisco de Asís. Hola, hola. Hola Salvador, te escucho. Fray, ¿qué significa la porciúncula para los franciscanos? Gracias, Salvador. Bueno, vieron que está dentro de las capillas. Si usted después la busca en internet, Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula, como se oye, así se escribe, van a ver la capillita pequeña que ha quedado en una gran basílica. Entonces, en esa capilla, ahí es el espacio donde Francisco quiso vivir. Porciúncula es una porción, eso es como un término cariñoso. Está dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles y es un lugar que va a ser significativo en los inicios, como vemos, de Francisco solo, pues cuando escucha el Evangelio ahí, pero también cuando
ahí constituye la fraternidad. Será uno de los lugares que él dirá que como propiedad quiere que se conserve. ¿Más inquietudes o reflexiones en ese contexto inicial que hemos hablado de Francisco? Y un comentario, tal vez. A mí siempre me llamó la atención el hecho de escuchar que Francisco provenía de un padre comerciante, burgués. Yo decía, ¿y ese quién, cómo es que hay un burgués ahí si en ese entonces el feudalismo estaba en su máximo apogeo? Es más, de hecho, la iglesia defendía el sistema feudal en ese entonces. Tenía muchas características con su forma de ejercer el poder en esa época. Entonces, algo que sí me llamó la atención y me siento como satisfecho de haber entendido esa parte de la comuna que hubo en 1189, parece que fue, por ahí, o 1199, que fue una especie de revolución, Así, muy 1198. parecida a lo sucedido en Francia. ¿Cómo no, Fabricio? Así es toda una revuelta, o sea, ubiquemos a Francisco en un contexto de revueltas, de conflictos de estratificación, donde le llaman burgueses a la, ¿verdad? A la zona porque ellos son al marginal, a los barrios, diríamos hoy, a esta estructura que quiere acceder a dominar, no el feudalismo, es votar ese sistema, sino a que hayan unas nuevas relaciones sociopolíticas, económicas, que aparentemente es la comuna, lo decíamos la otra vez, pero es nuevamente elitista, porque van a decidir los que tienen más poder adquisitivo, los que tienen capacidad de influenciar, como el papá de Francisco, por eso lo lleva ante el juez y después al obispo a reclamar. Eso no lo va a hacer un artesano cualquiera, lo hace el que tiene una influencia, como hoy, ¿verdad? Bastante, eso sí, igual. Pero en esa tensión de estratos sociales es que Francisco se mueve y por eso sus renuncias, sus despojos tienen una dimensión social, económica y política. Y es de estrato social, claramente. Inspirado el Evangelio, por eso hacía aquella triangulación, porque no puedes seguir a Jesucristo pobre sin que realmente los pobres te marquen, sin que sea un compromiso. Eso en Francisco es clarísimo. Y no es piadosidad, no es esas actitudes que ponemos románticas, no, es una experiencia mística que tiene los pies en la tierra. Y eso es importante. Hay que decir que el sistema feudal lo absorbe a la iglesia. Por un lado, en los monasterios, y por otro lado, en la jerarquía que hasta el día de hoy la resentimos fuerte, ¿eh? O sea, no aparece el obispo y le decís, ¿qué tal, Chero? ¿Cómo ha estado el servicio pastoral? No, nosotros andamos buscando donde le besamos el anillo. O sea, es una estructura medieval la que tenemos. Todo su traje, el traje es de la reforma gregoriana, es todo el simbolismo romano que todavía ellos manejan. Entonces, esa herencia del sistema feudal lo adquirió la iglesia y es el Concilio Vaticano II el que va a hacer ese quiebre bastante. ¿Más inquietudes o comentarios? Recordando en una de las clases que usted nos dio hace un par de años, estamos hablando entonces en que esta época es la época de donde la iglesia tenía más poder adquisitivo que cualquier otra clase social. Podría verse así. Más poder adquisitivo como, Israel, para aclararnos. Ajá, vaya, o sea que como se ve el traje que usan los sacerdotes y toda la clase social alta. Entonces yo recuerdo que en una clase usted nos habló de esa parte donde los sacerdotes recibían la mayor parte de donaciones en cuanto a dinero y eran ellos los que se encargaban de recoger lo que se recibía del dinero. Me imagino que es esa parte, ¿no? Bueno, sí que, no sé, primero
recordemos que la jerarquía tiene dos estratos, el alto clero y el bajo clero. Francisco se relaciona cuando ya anda en las ermitas con el bajo clero. Incluso los hagiógrafos van a decir que él ayudaba a construir a un cura. Cuando él escucha el evangelio en la porciúncula, es un cura pobre. Hoy no podemos hablar así incluso. No sé si antes tenía más poder adquisitivo o lo tienen hoy. En realidad hoy marca mucho la relación económica para el clero y para nosotros los frailes. O sea, bastaría pensarlo así. ¿Qué frailes pasamos de ser de la clase alta a ser un pobre cuando se es fraile? Con eso ya es otro volado esto. La mayoría subimos de estratos y tenemos, para empezar estudiamos, y estudiar 2 carreras, hay que tener el pisto para estudiar 2 carreras sin que te estorbe en la vida, ¿verdad? Lo sabemos bien. Entonces, en ese tiempo hay una estratificación social bien definida y el clero está por grupos. Además, recordemos, o tengamos presente, perdón, que los nobles tenían que ubicar a sus hijos o hijas o en los monasterios o en la jerarquía de la iglesia. Más de algunos tenían que ubicarlo ahí porque eso era influencia en la iglesia católica a la que pertenecían. En cambio, el mundo bajo, el popular y esta clase emergente que es menos creyente, esta clase de artesanos a la que pertenece Francisco, es menos creyente, considerada perdida porque pasa en fiestas, no va a aspirar a ese sistema. ¿Algo más? Hola, buenas tardes. Doris, Quería saber qué significan 2 palabras, Pantocrator y albigenses. Bueno, el Pantocrator te queda de tarea. Es la figura del Dios en el trono, así le llamaron a nivel griego, el Dios sentado que gobierna desde su trono, o sea, Jesús que gobierna, es Dios desde su trono con poder. Entonces, esa figura que estuvo en los inicios también de la siglo V, cuarto y quinto, se va a ir institucionalizando como la principal figura a promover. Ya en el tiempo de Francisco, antes del finales del siglo XI, 1900, están los íconos donde está ese Jesús que él encontró, el de San Damián, que es un Jesús sonriente, pero crucificado. Entonces hay un traspaso, esa sería otra formación del arte que va diciendo por dónde va la espiritualidad. El Pantocrator es el Dios todopoderoso en lo alto que gobierna y que es jerárquico, y la experiencia de Francisco va a ser con el Dios crucificado de San Damián. Y los albigenses es un grupo francés de Francia que será un movimiento laical que lo van a considerar hereje y será perseguido por eso. A ver si ayuda un poco esa respuesta. Además Hola. ¿Sí? Quisiera saber si Francisco es el verdadero nombre o nombre de evangelizado. El conflicto fue que le iban a poner Juan y después Francisco le pone el padre. Sí, está en la tensión. Pero hay una pregunta. Francisco, sí. Una pregunta. Sí, Leo. El crucifijo de San Damián siempre tuvo las figuras que se le ven actualmente alrededor de Cristo o fue después que le pintaron las figuras que están alrededor. Muy bien, Leo. Esa es toda una formación, el crucifijo de San Damián. Ya las tenía, sí. Si ustedes entran a internet y ponen crucifijos del siglo XI, siglo XII, van a salir una serie de crucifijos parecidos a los de San Damián, porque ese era el estilo. Y recordemos que al no haber escuelas más que para la formación noble, y las primeras estaban dando en este tiempo y quienes podían ir o acceder eran los emergentes mercaderes con poder, y por eso Francisco va a la escuela de ahí de la catedral de San Carlos en Asís
esas figuritas eran la catequesis. San Damián está cargado de toda una catequesis del Evangelio de Juan y de la presencia de mujeres, como lo dice el Evangelio en la Pasión. Entonces ahí las pintaron y las dibujaron. Si ustedes vuelven a ir a la pintura del crucifijo de San Damián, van a ver personajes de la Pasión de Jesús. Hasta el gallito sale ahí. Ahí sale. Ahí lo pueden encontrar en una de las pinturitas pequeñas. Pero es todo el Evangelio de Juan en la Pasión el que está recreado ahí. Y si era ese mismo vio Francisco, en eso sí se sabe, porque se ha conservado. San Damián ya existía, o sea, el lugar, y vamos a entrar a eso ahorita mismo, si les parece, en este momento. Gracias, Fray. Pienso también que San Francisco, a través de la experiencia, viendo su contexto, el antes con la riqueza que se miraban las luchas de poder y todo, y luego mirar la experiencia vivida, ir a la guerra y presenciar eso, pues tan difícil de afrontar, porque él regresó y ya ha caído, ¿verdad? Está en la cárcel, y a través de eso, pues siento que de su meditación, de su encuentro con Dios, Dios le da la gracia, actúa y le da la potencia del Espíritu y lo hace capaz de acciones verdaderamente especiales, ¿verdad? Dándole las virtudes y pues allí actúa, ¿verdad? Es como Dios va caminando con cada uno de nosotros. Sí, Ana Julia, muy bien dicho. A eso es lo que hay que añadirle siempre el contexto, porque su historia, por ejemplo, mi historia, tiene un contexto. O sea, Dios ha actuado, pero no es algo fuera que te saca la realidad. Nunca. Nunca. Hoy, el contexto de Salvador es una nueva asamblea legislativa, nuevos gobernantes locales. Ese es el de hoy. En está haciendo historia Jesús en nuestras vidas de cristianos. No podemos aislar que hoy vamos a orar por otra cosa que no sea eso. Claro que todos oramos porque los gobernantes cambien. Esas oraciones yo no sé si se escuchan, porque en realidad es una triangulación de que a Dios le vas a decir de que llegue y que veas cómo hace para que el gobernante escuche y cambie. Ese enredo son de las preguntas que le haré a Dios cuando estemos allá tranquilos, ¿verdad? Pero de verdad no sé si así es la triangulación o es orar y pedir que el Espíritu del Señor a nosotros creyentes nos mueva a la justicia, nos mueva a caminar de otra manera, que es lo que es cuando hablamos de la conversión, ¿verdad? La metanoia. El cambio es en un aspecto social y político. Siempre nuestra acción será sociopolítica y económica. Siempre. Y eso hay que ponerle atención a todos los grupos no católicos y católicos que privilegian o consideran que la riqueza es un regalo de Dios. Eso es importante poner atención porque siempre habrá maneras de entender. El Señor actúa en una historia concreta, en una humanidad, en una familia, en contextos políticos, económicos y sociales. Gracias. Vamos a continuar. Bien, aquí está ella, ¿verdad? Clara, mujer noble, desafiante y libre le puse, ¿verdad? Quien la quiera poner tranquila está difícil. Bueno, cabal, cuando yo empiezo a hablar ese perro que he dicho que le voy a dar bocado. No soy franciscano, no puedo. Pero comienza él. 1193. Aquí vemos los tiempos, ¿verdad? Yo trato de poner los años porque eso nos ubica históricamente. Nace Clara de Asís, la primera de 3 hijas de la noble hortulana y de su padre caballero Fabulone Ofreduccio de Bernardino. Son parte de las 20 familias nobles que viven en Asís, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que ese es su estatus social. Bien, 1212,
o sea, aquí nos saltamos toda la infancia de Clara, pero la infancia de Clara es una, bueno, no solo la infancia, sino la adolescencia de Clara también es muy importante porque ella va a influenciar directamente su madre. Y para decir un dato antes de entrar a este 1212, que será importante, es que Clara ha vendido su dote matrimonial, que ahí lo ubico. O sea, los nobles tenían que amarrar con quién se iba a casar su hija, porque su hija era un objeto de bien, ¿verdad? El patriarcado es así. La tenían que ubicar en manos de otros nobles para fortalecer las familias. Eso que hemos visto a Edad Media es lo que va a vivir Clara. Y Clara es tan valiente, libre y audaz de renunciar y vender su dote. No sé, el trámite cómo se vendía no lo tengo claro. Y el dinero todavía lo da a los pobres. Eso está en las actas de canonización de Clara, o sea, los testimonios que van a dar después sus compañeras, amigas y familiares. Y cuando Clara huye de Asís, huye de su familia, ¿ven? Ese 1212, en este momento del Domingo de Ramos, ella quiere romper totalmente con su estructura de nobleza, y eso va a ser muy importante, ¿ya? Y los frailes la llevarán a la Porciúncula, y ahí en una ceremonia Francisco le corta el cabello, ¿verdad? Así hizo lo que está pasando en el 1212, y luego se pone la túnica de penitente. Ven que no es un proceso de monja, no hay nada de monja aquí. El rito incluso es hecho por dos laicos. Francisco y Clara son dos laicos en este momento. Francisco ya en 1209 ha ido al Papa, pero no ha constituido una orden. La orden va a ser constituida hasta 1223 con la regla. Vean la diferencia de tiempo, ¿ya? Pero aquí son dos laicos, locos, que quieren seguir a Cristo. Y ella que está en contra de su familia, y si está en contra de su familia, está en contra de toda la estructura de la nobleza, ¿ya? Y los hermanos, los frailes llevan a Clara a vivir a un convento donde sirve como criada. ¿Se acuerdan que también Francisco va a vivir esa experiencia? Y estando en el convento llegan sus familiares a querérsela llevar, pero no lo logran. Ahí dice que no pudieron moverla, ¿verdad? La geografía. Luego ella se traslada a una capilla en el bosque llamada Ángel de Panzo, ¿verdad? Este lugar es un lugar de beguinas, de una comunidad semi-eremítica y abierta. Bueno, ahí está un tiempo, pero después ella, ya está su hermana Inés con ella, ya la ha seguido, se van a vivir a San Damián. Allí inician una vida de hermanas menores. Y esta casa de San Damián hay que tener presente que está protegida por el obispo Guido II. Y aquí está San Damián. Aquí en el corte, que ven ahí en rojo, ahí está cómo era San Damián en tiempos de Clara. Y esto va a ser importante tener en cuenta. Usted, si ha escuchado que Clara de Asís, hay un protomonasterio de Santa Clara, de donde vienen las clarisas o las clarisas de ahí, no. El protomonasterio que existe hoy, que es una cosa inmensa, ahí nunca vivió Clara de Asís. Clara de Asís vivió y murió aquí en San Damián. Aquí ejerció su modo de ser hermanas menores, como vamos a ver. Y esto va a ser, es importante porque también en ningún documento se ha encontrado que San Damián se constituyera un monasterio. O sea, entonces, ¿qué era Clara? Bueno, Clara incluso tenía el título de abadesa que Francisco le pidió que lo aceptara, el título. Y además que vivieran el modelo de ser mujeres que querían seguir a Jesucristo, no era como el después del Concilio Vaticano II, no. Es un modelo de clausura, de encierro, porque es el modelo que la iglesia permitía hasta el momento. O sea, esto es una cuestión cultural, una cuestión de mentalidad, un planteamiento del patriarcado y machismo clerical de la iglesia católica. Es así, hasta ahí da el límite, ¿verdad? Entonces San Damián se vuelve este espacio de Clara en la ciudad de Asís, donde empiezan estas mujeres a llevar esta vida con el pueblo de manera abierta en relación
de esta manera de un compartir como fraternidad de hermanas menores o damas pobres, como será conocido. Aquí nuevamente aquella pintura que les compartí, que compartí hace un momento, y ahí está San Damián. Aquí viven las hermanas, las sorores Pau Perry. Ellas viven, siguen al Cristo pobre al modo de Betania. Esto lo plantea Niklaus, que es el investigador del franciscanismo, y los frailes vivían aquí en la Porciúncula, los hermanos menores. ¿Y cómo lo ven esto? ¿Quién vio esto de primera vez, por primera vez? ¿O lo dijo por primera vez? Bueno, lo dijo esta persona, este obispo francés, Jacobo de Vitry, en 1216. Él estaba recién consagrado de obispo de Acre, que es por ahí donde San Francisco va a ir a ver al sultán también. Y en la elección del Papa Honorio III, que es consagrado en 1216, pasa Jacobo de Vitry por la zona de Perusa. ¿Se acuerda Perusa? Y el Valle de Spoleto es donde está Asís. Y este Jacobo de Vitry va a decir lo siguiente. Dice así: por aquellas tierras hallé al menos un consuelo, dice, cuando ya ha regresado a Acre, pues pude ver muchos seglares ricos de ambos sexos que huían del siglo. Huir del siglo es dejar el sistema. Eso lo vamos a ver estos días en el Evangelio de Juan, cuando dice mundo. Cuando el Evangelio de Juan dice mundo es dejar el sistema, la estructura socioeconómica y política. O sea, dejar una mentalidad, una manera de entender la vida. Abandonándolo todo por Cristo, y les llamaban hermanos menores y hermanas menores. Así se conocieron los frailes y las clarisas, que les llamamos hoy, en este tiempo, en 1216. Algunos historiadores apuntan que lo de hermanos menores es la primera vez que públicamente se da este título a los frailes, hermanos menores. Y ellos no se ocupan de nada de las cosas temporales. Aquí está diciendo de que ellos no es que no andan en medio del pueblo. Claro que sí. Lo que sucede es que no se ocupan de las cosas temporales como lo hacía la iglesia, con sus obispos, con los que encargaban de administrar, los que gobernaban pues, algún poder. No, vivían al modo de la primitiva iglesia, dice. Y esto era un gran testimonio. Mantenían un solo corazón y una sola alma. Ahí cita lo de los apóstoles, dedicados a la acción, y durante la noche retornaban del despoblado a lugares solitarios. Bueno, esto es la carta que Jacobo de Vitry hace. Las mujeres, por su parte, vivían juntas en algunos hospicios cerca de las ciudades. Ya para este momento, 1216, ya hay otros grupos de mujeres que viven más en otros lugares que ya no solo en San Damián. Clara siempre va a vivir en San Damián porque además ya en 1217, muy pronto, y más claro, en 1220 tanto, ya ella va a estar enferma. Bueno, y no reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos. Las hermanas viven del trabajo de sus manos. O sea, que ellas tienen relación con la comunidad. Los hombres de esta religión, una vez al año, se reúnen en un lugar determinado. Después de esto, durante todo el año se dispersan a Lombardía, Toscana. O sea, claro, se ve que los hermanos menores eran más vagos que las hermanas, ¿verdad? Eso es parte de la estructura de la época. Bueno, 2013-2015, encuentro con culturas y diferentes viajes. Ya lo vimos que los frailes hacen esto. Las hermanas llevan una vida abierta, con Clara, una propuesta diferente de oración, de relación con Asís, de encuentros. Y 1217, los hermanos tienen el primer capítulo, digamos capítulo general. Esto es importante porque se definen, se celebra en la Porciúncula, ya hemos visto, pero a la vez se definen 12 provincias. O sea, la organización de los frailes, o de los hermanos menores, mejor dicho, inicia en 1217. En 1219 sucede el martirio de los frailes, de los primeros frailes en Marruecos, y esto marcará profundamente en la orden, ¿verdad? Esta experiencia. En 1219, 1220 se da el encuentro de Francisco con el sultán, que en su camino va por Acre,
y Damieta. Acuérdense que en Acre está el obispo que lo ha visto y lo ha admirado en su forma de vida, Jacobo de Vitri, y por tanto seguro recibió a Francisco y le facilitó movilidad, ¿verdad? Y después entra por Damieta a encontrarse con el sultán de Egipto en esas tierras musulmanes. Y lo que sabemos históricamente es que él entró al territorio donde estaban las cruzadas. La otra vez se dijo que viera en la película de las cruzadas, nos informáramos más. Y al entrar, Francisco entra y sale. Ese es el dato histórico. O sea, entró y salió con vida. Claro, más enfermo porque venía enfermo de la vista, por la arena. Y lo que en la memoria se ha recogido es que fue un encuentro de amistad de dos propuestas de encuentro con el Dios de la vida. 1220, Francisco regresa y bueno, hay cambios, ya él ya no gobierna y la orden que le ha encomendado a Pedro Catani en el 21 muere. Se acuerda, Pedro Catani es de los primeros y es un jurista. Y a Pedro Catani lo sustituye Fray Elías como vicario de San Francisco, pero es el que gobierna directamente. Elías se diría hoy que es como un secretario del nuncio. Él es especializado en diplomacia y sabe muy bien cómo llevar una institución. Y en 1221 se estructura el documento que hoy tenemos, hasta el día de hoy tenemos, que se llama la regla nobulada, porque en 1223 se va a constituir la regla bulada, ya algo que nos define como orden, propiamente dicho. 1223 es el encuentro del carisma con el derecho canónico, pongo yo, porque es cuando se constituye la regla bulada, o sea, la que nos define como orden de hermanos menores, que el Papa Honorio III es el que pone el sello, ¿verdad? En diciembre de ese mismo año es la experiencia de la encarnación de Francisco en Grescio, donde tiene la vivencia fuertemente de ver al Dios hecho humano, y Francisco quiere recrearlo en una dramatización de ese misterio. Estos años de 1220 hasta 1226 son 5 años muy importantes en la vida de Francisco. Aquí está la producción de escritos de Francisco. Aquí está la dureza de la enfermedad de Francisco. Y en 1224 vemos ahí, son los estigmas que él vive en esa cuaresma del 15 de agosto al 29 de septiembre. Francisco en la Averna vive esa experiencia mística, ese encuentro fuerte que lo hace retornar a la experiencia profunda de aquel Cristo San Damián que lo ubicó con los pobres. Hoy él es estigmatizado en su cuerpo por el crucificado, porque Francisco antes ha caminado con los pobres, con los crucificados de la historia. De 1224 a 1225, el encuentro con la debilidad, la enfermedad, la caducidad, Francisco está totalmente débil, lo mueven de un lado a otro. La enfermedad, le hacen operaciones, que diríamos hoy operaciones, ¿verdad? Pero son intervenciones, y él sigue con impulso apostólico, quiere anunciar y predicar, predica Asís. Aquí es cuando hace la mayoría de cartas que conocemos de Francisco, y a la vez aquí surgen oraciones. Bueno, en 1225 surge el Cántico de las Criaturas, ahí se le ubica en esa fecha, y es una propuesta cósmica de reconciliación total, donde Francisco plantea o proclama en una poesía y oración la integración de lo humano con toda la creaturidad o todas las criaturas. 1225, Francisco se somete a varias cirugías que ya decíamos que no son directas, hoy le llamaríamos así, pero es toda una intervención de su salud. 1226, en el mes de abril, encontrándose en Siena, un lugar para un nuevo tratamiento, se pone más grave, ahí hace incluso un testamento que se le conoce como el Testamento de Siena, unas últimas palabras de Francisco, que él quiere reafirmar 3 cosas. Dice a los frailes: ámense mutuamente, anuncien el evangelio en pobreza, siempre siendo pobres, y sean fieles a la iglesia. O sea, no vayan a entrar en herejía, dicho de otra manera, ¿verdad? El encuentro con la hermana muerte
Aquí hay antes un encuentro con Jacoba Siete Soles, una amiga. Aquí es el encuentro con las Clarisas. Está también el escrito de la última voluntad a las hermanas Clarisas o a Santa Clara, que él les pide seguir a Cristo pobre como lo hacen como hermanas pobres. Ahí, las últimas voluntades de Francisco escritas son muy importantes. Entre ellas está el testamento también, que recrean o dicen de su espiritualidad, dicen de su camino humano y plenamente divino, de su experiencia de Jesús en la historia concreta de donde vemos que Él viene en todo su caminar. No puede ser santo sin este contexto y esta realidad histórica. No puede ser santo sin toda esta experiencia mística que le acompaña, pero que está marcada de historicidad, está marcada de vida y hoy de la hermana muerte, que él va a pedir que sea en la porciúncula y que lo acuesten desnudo en la tierra. Comentarios, preguntas, reflexiones. ¿Qué novedad encuentran? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace mover esto presentado? Una pregunta, Fray. Sí, te escucho, Leo. ¿No será que Francisco de Asís, al visitar al sultán, se quería convertir en mártir? Muy bien, Leopoldo, claro que sí. Los hagiógrafos, bueno, claro que sí, lo digo rápido, ¿va? Pero los hagiógrafos ubican que en Francisco había un deseo del martirio. En la Edad Media está el deseo del martirio, o sea, está la propuesta martirial que es en relación a las cruzadas, a ir a dar la vida para recuperar la Tierra Santa. Pero ¿cómo se recuperaba la Tierra Santa? Que no es Tierra Santa, realmente es tierra de los musulmanes, tierra de los árabes, de los egipcios, o sea, es tierra de pueblos que ya han vivido miles de años allá. Nosotros le llamamos Tierra Santa. Pero entonces la propuesta es que el martirio está, pero se acuerdan que antes de ir al sultán, hay 5 frailes que son asesinados en Marruecos por los musulmanes, que no pudieron, bueno, que llegaron y los asesinaron. A Francisco no lo asesinan. Francisco Posible iba con todo el espíritu, como bien decís, de ese martirio, pero sin armas, como era la propuesta, pero salió con la fraternidad, con el encuentro, que la Fratelli Tutti lo aborda muy bien en la encíclica del Papa, y hubo ese encuentro amistoso con el sultán. Una pregunta. También, O sea que, Fray, Sí, se puede decir de que allí se cumple lo que dice que los designios de Dios no son los de uno. bueno, eso y más, ¿verdad? Claro que sí. Lo que sucede es que Francisco era buscador incansable y fue, claro, quería convencer, bueno, 2 cosas, si ya entramos al de los sultanes, todo un tema, porque él quería convencer a los cruzados de que no combatieran. De hecho, pasado este encuentro de Francisco, es la gran matanza, una de las cruzadas donde la gran matanza fue de cristianos, de cruzados. Y la otra era decirle a los musulmanes que también no siguieran la guerra. La propuesta de Francisco era la paz. A nivel político, diríamos, fue un fracasado, porque no convenció a ninguno de los 2 bandos, se siguieron enfrentando, fueron 8 cruzadas y apenas esta era la 5ª cruzada, faltaban 3 todavía más. Entonces, Francisco no logró la paz
entre los dos bandos, lo que ha dejado sembrado en todos nosotros inspiracionalmente es el símbolo de que sí podemos hacer otro camino que no es el de las armas ni el de la fuerza. ¿Quiénes más? Una duda, pero es porque tuve una breve interferencia. La orden se constituye en el año 1223, pero esta se constituye la orden de franciscana, así de frailes menores, o solamente era la orden de Santa Clara. No, el 1223 es la de los menores. Es el año que aprueban la regla, y hasta que hay regla oficialmente existe un instituto. Además, porque en 1215 ha habido el cuarto concilio lateranense que prohibió cualquier congregación nueva. En ese contexto ya está Clara de Asís, no hablé de eso hoy, anteriormente. Ya está Clara, el movimiento de Clara, por eso Clara va a tener mucha presión diríamos, del Vaticano, de Roma, para que su forma de vida deje de existir y se estructure más cercana a los monasterios tradicionales. Pero Clara se mantiene como las hermanas pobres. Tan es así que en 1228 a Clara le aprueban algo que ella le llama el privilegio de la pobreza. El privilegio, por aquello que le dijo Francisco de Asís, de vivir como hermanas pobres. Entonces, en 1223 se constituye nuestra orden como tal, aunque como vieron Jacobo de Vitri desde 1216 nos llama hermanos menores y a ellas hermanas menores, pero como tal es hasta 1223 y ya no está gobernando Francisco, ya está gobernando Elías. Es la figura, aunque consideran que Francisco hace la regla, pero ya hay una regla no bulada de 1221, que es un texto que el día de hoy tenemos, que es como el esbozo de la regla bulada. También estudiando la vida de Santa Clara, encontraba que es la primera mujer que escribe una regla, y es la regla de las clarisas, de las hermanas clarisas, y miramos que es la de vivir a la manera de los frailes menores, pero según verdad, es la primera mujer que escribe una regla religiosa. Muy bien, ya gracias. 1257 muere Clara. El 10 de agosto, a ella le celebramos el 11 de agosto, ¿verdad? El 10 de agosto, Clara recibe la regla que ella ha hecho, aprobada por el Papa, se la entregan, ella la besa y muere al día siguiente. Y es la primera regla hecha por una mujer para mujeres. La regla benedictina de las monjas benedictinas fue hecha por San Benito, adaptada a las mujeres. Pero la primera regla pensada, estructurada, sentida de una mujer para mujeres es la de Clara. No quiere decir que en esa regla está todo lo que Clara quería. Esa regla fue aprobada porque ya la trastearon, diríamos en salvadoreño, ¿verdad? Canónicamente el Vaticano, o sea, Roma ya interviene, igual como intervino para la regla de 1223 de los frailes, y tiene ya una estructura canónica que la define como una regla para que sea ya una congregación de las hermanas pobres o de las damas pobres. Nosotros popularmente decimos clarisas, pero ellas son las damas pobres. Gracias. Entonces, entendiendo yo hasta este punto, los frailes menores nacen con la regla no bulada y actualmente toman sus hábitos con la regla bulada. Así bueno, sería, ¿verdad? En realidad, en la práctica 1209, ¿verdad? Cuando aquel grupito va a Roma y el Papa de viva voz les dice, bien, no son herejes, ¿verdad? Ustedes está bueno, vivan esa vida y váyanse, con que no me frieguen suficiente, ¿verdad? Ya los manda así y ellos se empiezan a expandir. Acuérdense que 1217 es el capítulo aquel que cité,
que se organizaron 12 provincias y se expandieron ya en Inglaterra, un poco en Alemania, que ahí fue dos intentos que hubieron, en España, todo esto los frailes empiezan a mover y a organizar. Pero nosotros sí consideramos que es 1209 porque es la inspiración carismática, ¿verdad? El arranque, el origen, porque ahí es otro tema. Iniciamos no como orden, sino como un movimiento cristiano, como un movimiento laical, como los que estaban en la época. O sea, un movimiento carismático que lo mueve el espíritu para la iglesia de esa época. ¿Alguna inquietud más? Que ya vamos a ir finalizando. Fray, una duda. Vaya, Santa Clara hizo la primera regla, ¿verdad? Fue la primera mujer en hacer una regla para las clarisas. Ahora, las otras órdenes de hermanas religiosas, ¿esas reglas han sido creadas por alguna mujer en su historia o todas han sido creadas por otros santos? No, ¿O solo las clarisas tienen el privilegio de tener una mujer que haya creado la primera regla? No, al contrario, la mayoría de las que hay hoy son creadas por mujeres. Ya, pero bueno, si son franciscanas, dependen de lo que hoy conocemos, lo que se está celebrando, la inspiración de estos 800 años diríamos, la regla de la tercera orden. Para ser franciscanas, se alían en esa vía. Pero hoy la mayoría de congregaciones femeninas, la inspiración la tiene una mujer. Ella es la que guía esa congregación con su inspiración y se vuelve la hermana fundadora, la religiosa que es fundadora, con un escrito propio, que más que la regla se habla de la Edad Media. Ya en la actualidad se habla de constituciones, de estatutos, se habla de documentos originales, ¿verdad? Eso es más el lenguaje medieval de la regla, así como el lenguaje de la orden, ¿va? Es un lenguaje medieval. ¿Ya? Pero sí, ya hoy todas las congregaciones tienen el lenguaje y la perspectiva de mujer. El desafío que yo encuentro para las congregaciones femeninas hoy es que la interpretación, la manera de vivir sea vista como mujer y que no actúen las hermanas vistas desde el hombre, desde el clérigo, desde la estructura jerárquica de la iglesia, sino que sea una mirada desde la fundación. Por eso el Concilio Vaticano, en su renovación, eso ya lo han visto ustedes, que el concilio es central en lo que va de la iglesia, nos pide a la vida religiosa volver a los orígenes fundacionales de la institución, porque ahí está el germen, el inicio inspiracional, o sea, el don del espíritu por el cual ese carisma o esa congregación va a ser un aporte a la iglesia. Yo también, a partir de San Juan Bosco, viene Madre Mazzarello. Y entonces funda la congregación de hermanas religiosas salesianas, ¿verdad? Que tienen el método preventivo. Y entonces es muy bonito que ejercen su vocación a manera de Madre Mazzarello. Muy bien dicho, Ana Julieta, porque esa es la intención, que cada carisma enriquezca en la iglesia. Ellos es el método de prevención. Hay un modo de estar en la vida, un modo de entrar en la política. Ellas tienen que ejercer política, tienen que entrar en la estructura económica desde la perspectiva de la Madre Mazzarello, con su propuesta carismática. Porque si no, posibles son réplica de los varones, de la estructura clerical salesiana, o de una propuesta que son religiosas. Pero el origen, ¿cuál es el aporte original? Igual nosotros tenemos el desafío de menores. Eso nos queda grande a camisa. No estamos realmente siempre en las causas y caminando con los menores de la historia. Muchas veces no nos ven ustedes nada despojados. Y esa es la dinámica y lógica del carisma de hermanos menores.
Bueno, esperamos que Francisco y Clara nos sigan inspirando. Dije que mandé un artículo, veré si hay otro creo que hay otros países que puedan leer. Eso será importante. Creo que nos ayudan para comprender las lecturas, ¿verdad? Las películas que estén ubicadas en el medioevo, ya saben que el siglo XII, hay películas que dice el año, es cercano a Francisco, y eso pueden dar luces de su contexto para recrearlo mejor y comprenderlo, ¿verdad? Eso es importante. No sé, David, si hay algo más que decir, algo que se tenga que recordar. Perdón, Miguel, te escucho, Miguel. Sí, fíjese que ya rato estaba pidiendo la palabra, pero ya me podía conectar. Lo que se ha dicho, lo que es el trabajo que hizo Francisco, fue un trabajo bastante excelente. Y me gusta lo que ha desarrollado él y cómo se comportaba. Ahora mi pregunta está, ahora en estos tiempos, ¿existirá el choque evangélico en cuanto a la iglesia hoy en día? O también existe la herejía en todas las iglesias, porque tengo entendido que la iglesia católica como que no ha entendido el trabajo de Francisco. No sé si me doy a entender. Bien, Miguel, voy a ver si nos comprendimos, ¿verdad? Primero, si te comprendí yo, ¿verdad? Estás haciendo una pregunta grandota, ¿eh? Ajá. Primero, digámoslo así, el Concilio Vaticano II tuvo muchas tensiones antes, en y después del concilio. ¿Tensiones qué significan? Y creo que nos lo reflejaría es muy pintoresco verlo así. Sí, entiendo. No, verlo como lo voy a explicar. Hoy está el Papa Francisco y tenemos un obispo emérito que está ahí, Papa Benedicto. Aquí hay dos modelos de ser iglesia católica. O sea, dos modelos promovidos, porque Benedicto tiene la historia de ser el de la doctrina para la fe. O sea, que trabajó a la par de Juan Pablo II. Entonces, estos dos modelos en tensión, Benedicto propuso nuevamente, le pareció bien volver a misas en latín, lo dijo, lo están haciendo algunos sacerdotes. Entonces, estos son dos modelos eclesiales. Y aquí ya recomiendo la película de los dos papas, que la busquen y si la encuentra alguno de ustedes nos la pone en el chat. Sí. Muy buena, porque esa es la pregunta, es el punto. Siempre habrá tensión entre modelos dentro de la iglesia. Eso no lo hace que sean herejes. Hay que recordar que la herejía es un término de la Edad Media. Así es. Porque los grupos medievales a los que les llamaron herejes, ¿quién los llamaba hereje? El grupo de la Inquisición. ¿Y el grupo de la Inquisición se puede equivocar? Claro. Lo que se llamó la cacería de brujas, que era perseguir mujeres médicas o que buscaban la salud, que parteras, mujeres científicas, todo lo que es descartar a la mujer, que ha sido toda la estructura patriarcal, eso tiene que ver con una mentalidad y no con el evangelio, porque Jesús va a aceptar discípulos. Entonces, ven, esas tensiones de posturas están hasta el día de hoy. Y Francisco hizo una propuesta, él, para que no entrara en conflicto con la iglesia, en todos sus escritos o en los documentos, la regla y en el testamento, va a decir, sean fieles a la iglesia, sumisos a la autoridad y a la jerarquía. Francisco estaba claro, por asesoría de Elías, ven que él era diplomático, por los juristas que tenía y por toda la vida. Eso es importante tenerlo presente, porque Francisco actuó también por sobrevivencia y porque el principio de fraternidad no van a entrar a conflictuar. La propuesta de Francisco no era nada parecida con la guerrerista de los papas de la época. Ya solo con eso eran dos cosas muy diferentes. La de la pobreza, no digamos, con el feudalismo social que había. Entonces, sí, esa tensión
por eso decíamos lo que Ana Julia señalaba de los salesianos. Los salesianos se ponen a vivir el carisma y nos hacen temblar a todos. Porque es toda una propuesta de barrio, de estar en este momento con la juventud, en una propuesta preventiva, no, es el lenguaje político. ¿Qué acciones preventivas hacemos para que no haya violencia, para que los jóvenes y la niñez no busquen los caminos de violencia o los grupos criminales que tenemos? Es toda una propuesta, diríamos, que la respuesta estaría en el carisma salesiano. Ahí es donde tenemos que volver y vamos a entrar en tensión, eso sí. Creo que David pone algo y ya, sí. Sí, y la otra, Fray, ¿considera usted que dentro de la Iglesia Católica existe el feudalismo en comparación con lo que usted dijo también? Porque el gobierno actual, si me recuerdo, como que usted tocó el gobierno en turno, que es un gobierno que su tendencia como que tiende a cambiar todo un modo de vida, a lo cual pues habría que ver dentro de su desarrollo para ver si es cierto que él tiene tendencias a conseguir beneficios que vayan en beneficio de las grandes mayorías. No sé si estoy equivocado. Bueno, yo dije de manera rápida que hoy que entró una nueva asamblea y nuevos gobernantes locales, ese es nuestro contexto para comenzar, como cristianos. No podemos obviarlo exactamente. Y decía de que a mí me parece muy complicado o no le veo la ruta de que le pidamos a Dios porque cambia un gobernante. Y es orar, al contrario, para que nos dé su espíritu y nosotros cristianos, nuestras instituciones cristianas, nosotros hermanos menores, actuemos en favor de la justicia. Busquemos promover la verdad, planteemos propuestas proféticas, tenemos nuestro santo Romero, ¿verdad? Que es la ruta a una propuesta transformadora de la sociedad en más justa y equitativa. Y como bien decís, Miguel, en este momento una de las posturas críticas del cristiano tiene que ser estar a la expectativa de las nuevas propuestas de los gobernantes actuales. Puede ser una postura. Siempre seguimos siendo dependientes, Fray. En el sistema feudal sí habría, hoy tenemos la estructura del Estado de Derecho. El sistema feudal tenía una jerarquía bien marcada. Yo dije que ese modelo lo absorbió la Iglesia y lo mantuvo hasta el concilio en gran parte, pero aún todavía hoy sentimos fuertemente la estructura jerárquica en la Iglesia antes que experimentar que los que están ahí son pastores y sirven a la comunidad o al pueblo de Dios muchas veces. Por eso el Papa Francisco en México a los obispos, al decírselo a ellos, se los dijo a todos los obispos, les dijo, recuerden que ustedes no son príncipes, están para servir. O sea, es porque está esa mentalidad. Cuando el Papa insiste, está hablando mucho del clericalismo en la Iglesia, es un modelo, una manera de pensar, una mentalidad que se estructura desde el poder jerárquico sobre o por encima de la comunidad de bautizados. Y eso no es una propuesta cristiana. En la propuesta somos el cuerpo de Cristo, donde hay diferentes ministerios y lugares de servicio. Que eso es parte de los temas de eclesiología que vamos a ahondar en otras clases. Exactamente, sí. Bueno, gracias, Bray. Gracias a vos también, Miguel. Gracias. Bueno, vamos cerrando, ¿verdad? Espero que nos siga inspirando más Francisco y Clara, especialmente a los que nos sentimos llamados a seguir a Jesús al modo de ellos, inspirado. Esta escuela, Cosme Pesoto, en memoria del fraile misionero asesinado en junio de 1980 en nuestras tierras, que está en proceso, en que ya va a ser beatificado, quiere ser esa propuesta reflexiva de que ahondemos, reflexionemos y, por tanto,
transformemos nuestra práctica para transformar los contextos y los espacios donde estamos, tanto dentro de la iglesia como en los entornos sociales y de barrios y comunales donde vivimos. En ese camino vamos. Me alegra haber visto bastante audiencia en esto. Siempre recuerden, si no han estudiado la anterior clase, quedan todas en YouTube, en nuestro canal. Ahí compartimos, ahí pueden ver otras formaciones que hay de otros programas, porque tenemos 4 programas de formación nosotros la Escuela Cosme Pesoto. Ahí usted puede entrar si tiene interés de acuerdo a las temáticas, ¿verdad? Así que nos seguimos encontrando. Tienen el calendario, si alguien lo tiene a la mano, yo no tanto, pero esas fechas mantenemos. ¿Vieron las que tienen en el calendario para el siguiente mes? Creo que es 3º y 4º sábado de mayo, ¿verdad? Ahí conflictamos un poco con los del Consejo Parroquial aquí en el tránsito, pero así armamos el calendario. Digamos, que estemos bien, nos seguimos cuidando y acompañando a nuestras familias y a los más necesitados que viven cercano a nosotros. Francisco Clara nos inspire, que Monseñor Romero siga siendo inspiración, e igual Cosme Pesoto para nuestro caminar de cada día. Y el Señor Así esperamos también. nos guarde Gracias. y nos bendiga. Amén. Gracias. Paz y bien. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Gracias. Gracias. Pase bien, adiós, Fray.